Sofía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que te escuchan. Muchas gracias, Sofía. Bueno, pues por lo que platicábamos previamente a esta conversación, parecería que es muy cambiante el gobernador Alfaro por la información que nos comentas, como esta situación de cómo responder a la pandemia. Sí, ha sido un total vaivén las indicaciones que da el gobernador acá en Jalisco. En la prensa nacional lo han querido pintar como una persona que ha estado haciendo su trabajo al máximo, ¿no? Pero los hechos en Jalisco demuestran que no, y la ciudadanía lo resiente porque, pues como mencionabas, este primer aviso de los 5 días que les había compartido, pues generó mucha confusión entre la gente, después de que pasaron esos 5 días, ¿no? O sea, la ciudadanía atendió el llamado del gobernador, creyendo que la información que se compartía pues era certera, que estaba sustentada en un estudio real, y pues no ha sucedido, ¿no? Ese plazo de 5 días evidentemente se alargó, y yo creo que eso es una falta de respeto y también una condición muy desgraciada para los miles de pequeños y medianos empresarios que estaban esperando que solo fueran 5 días de confinamiento, pero que resultaron ser más, ¿no? Y que eso pues también les impidió planear un tiempo determinado y concreto con un poco de certeza de cómo sería el confinamiento, cómo tendrían que planear sus finanzas o cómo tendrían que organizarse para trabajar en un tiempo de pandemia que sería obviamente más alargado de 5 días, ¿no? Sofía, leíamos el lunes en el periódico Reforma, aquí en Ciudad de México, la columna de Jesús Silva Herzog Márquez, que en Jalisco se publica a través del periódico Mural. Y él hacía dos señalamientos sobre Enrique Alfaro. En uno decía que estaba muy mal el manejo que había hecho de la crisis política que se había desatado. No dijo que había desatado el gobernador, sino que se había desatado. Pero que lo que estaba haciendo muy bien en el tema de la pandemia. ¿Cuál es la situación en este momento? Pues bueno, esa fue la del día martes, perdón, y la del día lunes era una en la que se nos atacaba a mí y a Alejandro Puerto, un compañero morenista, pero sí, la del día No, bueno, martes. yo hablo de la columna que se publica el lunes normalmente, pero seguramente a la que tú aludes, donde te atacan a ti y a tu compañero de Morena, es otra columna. Sí, pero sí es cierto, nunca se le ha atribuido un mal manejo a Enrique Alfaro en la prensa nacional, lo cual pues no se puede poner en constancia con lo que vivimos los jaliscienses, ¿no? Es preocupante que se haya hecho casi una gira en medios nacionales para seguir presumiendo las medidas de Jalisco, pero la realidad es que ni siquiera se estudió con detenimiento ni con certeza cómo iba a desarrollarse la pandemia aquí en el estado por parte de las autoridades locales. Como bien lo había estado mencionando el doctor Gatell, las grandes urbes del país tenían que ser mucho más cuidadosas con sus medidas de prevención de salud y el caso de la pandemia, porque pues obviamente corren más riesgo por la cantidad de personas que hay en sus ciudades, y además pues por el tema de que cuando se empezaran a hacer menos estrictas las medidas de distanciamiento social, pues corrían el riesgo de que aumentaran los casos y además también pues que llegaran a saturarse sus hospitales. Aquí en Jalisco tenemos dos cuestiones particulares. Una es lo que mencionábamos al principio, que tiene que ver con el tema de los 5 días adelantados. Oye, que ya están desgastando a la gente, y además el tema de que no tenemos una regresar para el una adhesión al INSABI que
que nos pueda respaldar como con el financiamiento del gobierno federal o la coordinación con el gobierno federal. Aquí los hospitales locales pues están a la merced del gobernador y las medidas de la administración estatal. Laimeiro, ¿no? Si quieres, toma. A veces nos gana el tiempo y nos colgamos. Bueno, retomamos la conversación con Sofía Lameiro. Sofía, nos decías acerca de esta columna donde son atacados tú y un compañero. Así es, Marta, pues sin ningún sustento más que el de un tuit de una cuenta que hasta hace algunos días era anónima. Fue publicado un montón de ataques a nuestras personas solamente por ser jóvenes militantes de Morena que pues han sido críticos a la administración de Enrique Alfaro y se nos quiere culpar de los daños que pasaron en las protestas acá en Jalisco y pues sin ningún sustento ni evidencia y también sin tomar nuestra versión de los hechos. Por otro lado, Sofía, hay varias situaciones, acciones que probablemente no se conocen a nivel nacional. Tú hacías alusión a una situación en el Palacio del Estado. ¿Nos pudieras compartir qué pasó ahí, lo que te llamó la atención? Bueno, sí, nosotros estuvimos viendo la transmisión en vivo de la manifestación del día jueves, que fue una de las que escaló mucho en violencia, y lo que notábamos eran cuestiones como peculiares, que no veíamos una respuesta directa de la policía que está normalmente en Palacio de Gobierno, y que también una cuestión pues a notar era que normalmente cuando hay manifestaciones, Palacio de Gobierno siempre cierra sus puertas, por más mínima que sea la manifestación, es una parte del protocolo. Y ahora con esta manifestación no vimos eso, incluso los jóvenes llegaron a entrar a Palacio y tomar las banderas de México y de Jalisco y sacarlas a la plaza que está enfrente, ¿no? Para prenderles fuego, pero sí vimos una reacción súper pobre al principio de la policía que está en Palacio y de los muchos otros que llegaron después, que no estaban reaccionando ni estaban aplicando ningún tipo de protocolo de atención a manifestaciones que evidentemente no fueran violentas, ¿no? Como una pobre capacitación y también una pobre capacidad de respuesta. Es decir, parecería que les pusieron una trampa de alguna manera. Nos queda 1 minuto y medio, Sofía. Quisiera preguntarte de lo que está pasando ahora, de las últimas situaciones, ¿qué es lo que tú destacarías y cómo ves el hecho de la liberación y donde exoneran a estos 6 muchachos que se habían llevado al penal de máxima seguridad en Jalisco? Pues bueno, lo que yo notaría principalmente es que esta crisis política ha sido muy mal manejada por el gobernador y que además está buscando culpar siempre a enemigos externos, creyendo que los verdaderos problemas son la oposición y no los problemas que tiene que atender en Jalisco. Y pues respecto a lo que pasó con los jóvenes, que creo que ese es un tema importante que se debe estar discutiendo, tanto el asesinato de Giovanni como la represión y el encarcelamiento injusto de jóvenes. Creo que el gobernador quiso hacerlo pasar como que él había sido una persona benevolente, pero la realidad es que, como bien denunciaban las chicas del colectivo y la red feminista de Yo Voy 8 de marzo, el gobernador no tenía elementos suficientes, bueno, más bien la fiscalía no tenía los elementos suficientes para culpar a los jóvenes que habían aprendido el día sábado y que no querían dejar salir hasta el día de antier, ¿no? Y que pues bueno, se está modificando el discurso político con los hechos y con las realidades que viven los jóvenes en las marchas. Y creo que eso es preocupante porque al final no se está escuchando ni se está dando espacio para que los jóvenes estén comunicando sus inquietudes, sus demandas, sus preocupaciones y sobre todo las necesidades que ellos tienen para una administración estatal, ¿no? Finalmente, Sofía, ¿había ocurrido esto que está pasando en Jalisco alguna vez? No, nunca habíamos visto ni una manifestación así de violenta y tampoco habíamos visto 6 días de manifestaciones seguidas por algo que obviamente indignó fuertemente a los jaliscienses y que han estado sufriendo pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Una impunidad por parte de policías locales y también un abuso policial de esta magnitud, ¿no?
Sofía Lameiro, muchísimas gracias por participar en el programa, muy amable. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan y a ustedes también. Gracias, Sofía Lameiro, en Barlovento Informa.